Buenas tardes, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Hoy a eso de las 11:30 de la mañana me escribe un gran amigo. Él llevó a cabo un pacto con entidades mayores, si mi memoria no me falla, hace como unos 11 años. Él es panameño, actualmente vive en Canadá, y él me establece lo siguiente. Buenas tardes, padrino. Hace un par de años recuerda usted al doctor panameño que pactó con entidades mayores. Es un sobrino de él que hace 2 años llevó a través de mí un pacto con entidades mayores. Él tiene un par de personas interesadas para pactar contigo, a través de ti, con entidades mayores. Ellos nos hacen las siguientes preguntas: que si había algo primordial o cómo poder identificar un pacto legítimo a un fraude. Y nos preguntaron que cuál es la clave para poder obtener la atención de las entidades mayores para progresar como ellos han progresado, puesto que ellos evidencian que en muchas partes del mundo muchos pactos fracasan. ¿Podrías, padrino, hacernos un video para explicárselos y hacérselos llegar? Gracias. Desde el comienzo de la historia, muchachos, no lo digo yo, es una ley bíblica. Los dioses siempre han sido dioses sedientos de sangre, sedientos de menga. Es esa sustancia primordial, ese líquido, esa sangre, lo que de alguna u otra manera posee algo que llama la atención de los dioses. Tanto así que Dios el Padre, para poder redimir los pecados del hombre, tuvo que entregar a Jesucristo, su Hijo, para que muriera en la cruz, para que a través de esa menga derramada por su Hijo fueran limpiados los pecados del hombre. En la Santa Cena, por ejemplo: este es mi cuerpo, el que coma de él y beba de mi sangre poseerá vida eterna. Siempre ha sido ese anhelo: coman mi carne, beban mi sangre. Es como ese estímulo caníbal de comerse entre sí, de beber la sangre. Es como por ejemplo en el monte Moriat. Llevad a tu hijo al monte Moriat y sacrificarlo en nombre de Dios. Y ponen al hijo en el monte Moriat, le atan las manos y lo van a degollar cuando aparece el ángel. Es siempre ese deseo morboso de que es la sangre la que cura y redime los pecados. No lo digo yo, lo dice la historia, lo dicen los dioses. Nuestra Biblia es una Biblia sedienta, empapada en sangre. Ahora bien, ¿cómo identificar un pacto mayor genuino de un fraude? Hace muchos años, de mis 7 padrinos, hay un padrino al cual yo quiero mucho que se llama Oji Baba Omoloku y su abuelo Oji Tambo Omoloku. Ellos están en Nigeria. Las casas de Nigeria no son como las de aquí, que son de concreto armado y vigas y cemento, no. Allá reúnen la boñiga de la vaca, el excremento del ganado, con ciertas raíces, ciertas hojas, algo de sangre, y hace como una especie de pasta con el excremento del ganado, las hojas, y hacen las paredes y el techo es de paja. Son casas extremadamente humildes. Cuando yo tuve el privilegio de conocer a mi padrino Oji Omoloku y a su abuelo Oji Tambo Omoloku, de todas las cosas que yo aprendí, él siempre me dijo: hijo, nunca confíes en un altar, sea de babalao, de santero, de palero o de sacerdote oscuro, que esté conformado por piedras preciosas, por soperas costosas, por cientos de tortas, cientos de frutas, telas de 1000 colores, ornamentos lujosos, porque detrás de la belleza está la falsedad. Ahora bien, ¿saben ustedes por qué
en la Alemania nazi, Adolf Hitler mandó elaborar esos enormes templos con el águila en la parte superior y la cruz bástica. Y se ponía Adolf Hitler en el trono a dar su sermón a los soldados nazis. Arriba, en prácticamente un obelisco de 2, 3 metros, casi 4 metros, Adolfo Hitler, allá pequeñito, hablando sobre los cientos de miles de soldados nazis que parecían cucarachas. Ustedes ven por los videos, por ejemplo, las presentaciones de los templos nazis y caen esas cortinas con las águilas y la esvástica, los soldados por allá como cucarachas y el alto estado mayor alemán, el ejército arriba con las águilas, porque Hitler quería que sus subordinados, su ejército, su población alemana se sintieran como cucarachas al momento en que él hablara. ¿Saben por qué ustedes, el Vaticano se ha quedado con las mejores obras de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina? Y ustedes entran al Vaticano y son enormes paredes envueltas en oro, con pinturas antiguas y bellas estatuas de mármol y granito, enormes. Ven, por ejemplo, la capilla de Notre Dame, las hermosas basílicas de Inglaterra, de Londres. Las personas entran y se sienten como cucarachas ante semejante monumento. Ustedes, por ejemplo, conocen, por internet pueden buscarlo, el templo de Utah, en Lago Salado, de los mormones, en Lago Salado City, Salt Lake City. Es un hermoso templo. Yo tuve el privilegio de conocer cuando conocí la iglesia mormona, que fui elder. Es un hermoso templo que ustedes, al llegar, ese templo se remonta a las nubes. Ustedes se sienten como una cucaracha, como insectos. Oyomo Oloku me enseñó en Nigeria que tras esa belleza monumental de grandes paredes, templos enormes, enormes estatuas, soperas lujosas, flores, tortas de todos colores y tamaños, está la falsedad de seres espirituales que no moran allí. Hay templos, por ejemplo, luciferianos. En Colombia hay uno muy famoso, no puedo decir nombres ni lugares porque me pueden demandar. Hay en Colombia un templo muy famoso, en donde ustedes entran y es una capilla enorme con los bancos, el pentagrama rojo y negro en el centro, y allá en lo alto una estatua de Lucifer enorme con todas las antorchas y todos los que pertenecen a la ceremonia vestidos de negro con sus capuchas. Uno entra a ese templo y uno se siente como una cucaracha, porque ve lo alto al demonio, a Lucifer, y todos vestidos de negro. Oyomo Oloku me decía, usted puede detectar, ahijado, la falsedad de un religioso en la belleza y el glamour de sus altares y sus templos. Y Oyi me decía, hijo, usted me presenta a mí un babalao, un sacerdote oscuro, o un tata, o un espiritista. Mientras más grande, poderoso y bello sea su altar, su cuarto de santos o su cuarto de enfumbes, más falso será ese religioso, porque allí no mora entidad espiritual alguna. Nuestros esclavos negros no escondían sus secretos en hermosas soperas, costosas y hermosas telas, sino en la cocina, en la tierra, en el pantanal, donde caminaba el ganado, en las letrinas, donde defecaban. Es la humildad, me decía mi padrino, Oyomo Oloku, es la humildad y la simpleza en la que radica la magia del poder espiritual, sea de Orula, de Samien Pungo o del demonio. Si nos vamos, por ejemplo, a las escrituras cristianas, a la Biblia, Dios estableció en uno de sus pocos evangelios, dicho por las propias palabras de Jesús, yo no habito en templos ni de madera ni de piedra. Dios no habita en templos ni de madera ni de piedra.
porque el poder de Dios está dentro de ti, no en templos, ni de madera ni de piedra. Si ustedes tuvieran fe como una semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña que existe, ustedes pudieran hacer todas las obras que yo hice y aún más. Lo estableció Jesús. Ese pequeño epígrafo, ese pequeño texto fue sacado por la Iglesia Católica y lo consideró herejía, un evangelio apócrifo, porque no podía dársele a entender a la gente que ustedes y yo tuviéramos dentro de sí el poder de Dios, de hacer lo que Él hizo a través de Jesucristo y aún más. Ustedes saben todas las obras que hizo Jesús. Curó paralíticos, hizo ver ciegos, resucitó a Lázaro y para de contar. Entonces la élite no quería que supiéramos que el poder espiritual de los religiosos mora dentro de sí, no en templos. Ahora bien, detrás de toda esa belleza y simbología está lo que nunca ha cambiado a través de los siglos, y es el poder de la sangre. Si ustedes me están preguntando cómo identifica usted un pacto genuino a un fraude, muy sencillo. Cuando ustedes vayan por todo el mundo y que ustedes sientan el anhelo de querer pactar con entidades mayores, pregúntele a ese sacerdote que maneja ese templo qué se le va a dar a cambio a esas entidades para que esas entidades me beneficien a mí de las cosas que yo estoy pidiendo, aparte del dinero que yo tengo que pagar. Si el religioso no pronuncia estas dos palabras, sangre humana, ese pacto es falso. Y ahí está la clave, ahí está el secreto entre un pacto ficticio y un pacto real, entre el fraude y el pacto real. ¿Por qué? Porque desde la historia espiritual de Dios es la sangre la que obra la magia. Pero ¿qué pasa? No todos tienen el privilegio de otorgar menga humana a la hora de un pacto. Entonces disfrazan con toda esa belleza, toda esa indumentaria, todas esas telas y soperas preciosas y altares y luciferes, el arte fraudulento de engañar al cliente con tanta belleza. El cliente se embeleza al entrar al templo porque ve todas esas pinturas, ve todas esas estatuas, ve toda esa belleza. Uno se queda callado a la boca, uno se siente como una cucaracha, porque uno da por hecho de que Dios está allí. Uno da por hecho de que el diablo mora aquí, porque estoy deslumbrado de tanta belleza. Pero ¿qué pasa? La jerarquía religiosa, sean los cristianos o los sacerdotes oscuros, pretendían camuflajear esa farsa con esas cosas bellas. Por eso es que Ollio Moloku me decía: preséntame a mi ahijado un templo hermoso y yo te diré que ahí no hay poder espiritual. Entonces, ¿por qué mis pactos, cuando me llegan clientes que quieren pactar con entidades mayores, yo les explico que yo tengo que otorgar menga humana? Porque es la menga humana la que hace el milagro. Entonces, si ustedes quieren diferenciar un pacto genuino a un fraude, si no se da menga humana, allí no hay pacto real. ¿Por qué? Porque las entidades mayores, que son ángeles y arcángeles, si el mismo Dios tuvo que derramar la menga de su Hijo para redimir los pecados del hombre, quedó escrito desde el cielo. De hecho, bíblicamente lo dice: todo lo que es sellado con sangre en la tierra será sellado con sangre en los cielos, con sangre. Pero ¿qué pasa? Como no todo el mundo tiene la capacidad de dar sangre humana, vamos a las iglesias mormonas, católicas, evangélicas, adventistas, pentecostales, y encontramos vasitos con agua que simulan una santa cena, que de santa no tiene un carajo, y pancitos, simulando aquella cena santa original de Jesús, donde coman y beban de mi sangre y de mi cuerpo para que posean vida eterna. Y ahora ustedes ven que son pancitos remojados con agua
o en la Iglesia Católica la transubstanciación, que levantan el cáliz con la custodia, la hostia, que es harina pan, y la copa que está llena de licor, de vino barato, o de vino caro, pero es vino, no es sangre. Entonces todo eso es el teatro, todo eso es la pantalla, el ornamento de hacer templos gigantes para que el individuo que quiere pactar con Dios o con el diablo se sienta que esas entidades moran allí, y es completamente falso. No se dejen engañar por la belleza de hermosas soperas, de hermosas telas caras, porque allí no mora Orula. No se dejen engañar con enormes calderos de hierro, con cadenas y candados anticizalla, porque ahí no moran los enfumbes. No se dejen engañar con templos en donde ustedes vayan y encuentran a Satanás subido en un nivel alto, adornado todo por granito y piedras preciosas y bancas de todos colores y enormes pentagramas, porque ahí no mora Satanás. Las entidades mayores moran en la simpleza, y conjuntamente con esa simpleza es la sangre humana la que sella el pacto. Por eso es que mis pactos son reales, por eso es que mis pactos funcionan. Por eso es que de Colombia, de ese templo que no puedo mencionar, ustedes lo pueden buscar, un templo muy conocido en Colombia, tengo casi en mi cartelera de clientes de ahijados pactados con entidades mayores, casi entre 160 y 170, o casi 180, me atrevo a decir, de ahijados míos que han pactado con entidades mayores, que se han sentido defraudados después de pagar allá un monto religioso y ver que esas entidades mayores no reciben absolutamente nada. Porque ¿qué pasa? Hacen una hermosa ceremonia, prenden fogatas, queman pólvora, todos se visten de negro, ponen velas por todas partes, el templo es hermoso, lo hacen en la noche, pero no hay sangre por ninguna parte, ni sangre animal ni sangre humana. Cabe destacar que la sangre animal no sirve para pactar con entidades mayores. La sangre animal, la menga animal, puede llamar la atención de las entidades mayores. Esas entidades mayores te probarán con otro chivo, otro perro, otro gato, otro ovejo, y te seguirán probando. Podrás captar la atención de las entidades mayores, mas no podrás pactar completamente con ellas si la menga que no se derrama es menga humana. Entonces, para mis queridos amigos de Panamá, que me preguntaron cómo diferenciar un pacto genuino de un fraude, esa es la clave. Sea donde ustedes quieran que vayan, se callan la boca, entran al templo y preguntan, mira, y a cambio de este pacto, ¿qué le vamos a dar a las entidades para que ellos me cumplan? Si no hay sangre humana, si no hay menga humana, no hay pacto. Esa es la palabra clave, menga humana, sangre humana. Sin sangre humana, mis queridos amigos, en todo el mundo que vean este video, ese pacto será un fraude y a ustedes les robarán el dinero. ¿Saben por qué mis pactos mayores cuestan $3,000? Porque obviamente se necesita llevar a cabo ciertos sacrificios para poder obtener esa menga humana y que el pacto pueda llevarse a cabo. Que nunca busquen un pacto barato, ni crean que con velitas o con enormes estatuas o con trajes de negro y el diablo va a pactar con ustedes, porque para llamar la atención de esas entidades mayores se necesita sangre, y se necesita sangre humana. Saludos mis queridos amigos de Panamá, los quiero mucho, espero pronto tener contacto con ustedes, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos, en Salam Aleikum, Salam.